Giudicati. Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. La economía en toda su dimensión. Un indicador suelto no alcanza. Para pensar para dónde va la cosa. Miguel Giudicati. Presentado Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Para dónde va la cosa hoy, Miguel? Hola Pablo, buen día. Bueno, los anuncios que contás vos de la caída de consumo, que no solo son los últimos 15 días, uno lo podría extender a los últimos 15 meses, y los parates de actividad en gremio cervecero, en gremio vidrio, los reclamos en el sector de salud, sanitario, docente. Le podemos agregar el festival de aumentos, pero no de sueldos, que empiezan a llegar a partir de esta primera semana de junio. Aumento en cuota de colegios privados, promedio entre 6 y 7 puntos, aumento en los combustibles entre 1 y 3 puntos, aumento en prestaciones de servicio. Ahí estabas mencionando algo de agua, en algunos de los casos de conurbano, bueno, también prestaciones de servicio ya empiezan a tener aumento. Así que, y lo que mencionás, esto de 6 de cada 10 que viven de promociones, 80-90% de familias que consumen endeudarse con tarjeta de crédito, o sea, se endeudan para alimentarse, o sea, pareciera que el escenario, por lo menos para las mayorías populares, no está tan virtuoso como lo suelen describir las autoridades del Ministerio de Economía. Estos aumentos de servicios ya preanunciados, Miguel, además tienen algunos de ellos impacto en la producción, digo. Sí, claro, cuando a vos se te incrementa estructura de costo vía servicios básicos, como puede ser energía, como puede ser combustible, como puede ser energía eléctrica, gas, eso tarde o temprano el empresario, uno se podría decir, bueno, un empresario más grande, entre la dilución entre distintos gastos y demás podría aguantarlo, pero en los sectores que son más pequeños y medianos no tienen forma de no trasladar esos incrementos de costo a precios de bienes finales. Dije producción, sumamos comercialización también, porque Sí, sucede claro, con un negocio, ¿no? Comercialización, transporte a ese comercio, la mercadería le llega a través de un camión, a través de un flete. Ese flete tiene que pagar más caro el combustible seguramente. Entonces, el traslado de esa mercadería le va a salir más caro y el comerciante lo va a tener que pagar más caro, ¿no? Salvo que tenga una espalda financiera difícilmente de encontrar en el sector PYME, que pueda absorber esos costos internamente, eso se traslada a precio de góndola, o sea, a precio del bolsillo del trabajador y la trabajadora, y esos datos de consumo que mencionaste al principio de la nota, en lugar de mejorar, deberían empeorar. Por eso, por ejemplo, parada en plantas productoras del sector cervecero. Bueno, el gobierno fue bastante pillo en marzo, que algunos de los aumentos los había frenado como para sostener de alguna manera ese numerito de inflación que estaba muy en debate. Parece que aquí hay como aumentos que vienen con el retraso que había hecho hace 2 meses, ¿no? Sí, vienen con retraso, que se habían hecho 2 meses y además empresas prestadoras que ya están diciendo, bueno, muchachos, ya aguantamos 2-3 meses, venimos dilatando los aumentos, es hora de que se puedan, como les gusta decir, que se puedan sincerar las tarifas, que las tarifas se ejerzan plenamente y demás, y eso es impacto para el bolsillo de los trabajadores. A ver, yo creo que va a ser muy difícil que indicador entre mayo y junio dé por debajo de 3 puntos, pero bueno, siempre nos sorprende ese numerito de IPC, que la vez pasada esperábamos en el orden de 3,7 y terminó siendo de 2,8. Bueno, el impacto también cuando hablamos de 6-7 puntos en escuelas privadas y demás, ya también empieza a visorarse que va bastante transversal a nivel sector social, ¿no? Sí, ahí uno puede decir, bueno, escuelas privadas, sectores más de clase media, pero bueno, uno cuando empieza a ver la composición de las familias que mandan sus chicos a las escuelas privadas, tenés un mix de todo, o sea, tenés sectores más de trabajadores, de salarios más de los que no se ajustan tan rápidamente, sectores más de clase media profesional, o sea que empieza a haber un impacto transversal, como lo mismo va a suceder con las tarifas de los servicios que empiezan a tener impacto transversal, además de todos los segmentos de consumo a los cuales recientemente les han quitado
los subsidios que tenían sobre esas tarifas, que uno podría decir, bueno, es una medida justa, pero eso efectivamente también se va a ver reflejado en la tarifa y en el costo que esas familias tienen que pagar a la hora de consumir esos servicios. Miguel, ahora, si después de esta charla que mantuvimos, si nos ponemos a valorizar algún tipo de mensaje, hoy es más importante el indicador de inflación, sea el que sea, digo, desatado para el gobierno, que obviamente que no está queriendo que le influya incluso en la campaña electoral, porque es caballito de batalla, pero ¿es más importante el indicador de inflación o son más importantes para relevar los datos de parate del consumo? Mira, Pablo, me da la sensación, siempre uno tiene que ver desde quién mira ese indicador. Si lo hablamos desde las cámaras empresarias, de las cámaras pymes, desde los sindicatos de trabajadores, desde, si querés, los consumidores, el parate productivo es bastante significativo, y uno puede decir, bueno, si tenemos actividad y el índice de inflación está en torno a los 3-4 puntos, bueno, es sobrellevable. Ahora, claro, la inflación no se baja de ese punto, de esos 3, de esos 4, y los indicadores de parate de actividad, de uso ocioso, de capacidad instalada empiezan a ser significativos, arriba del 50-60%. Y el número de desempleo, el desempleo medido correctamente en términos de los trabajadores que están sin trabajo y los trabajadores que están subcontratados, digamos, o informalizados, empieza a crecer, bueno, ahí te aparece un combo bastante relevante, que vos tenés que hacer esa mirada transversal. Yo creo que a la ciudadanía eso le debería importar. Me da la sensación que a los funcionarios de gobierno, si el número de IPC le da relativamente estable, tipo de cambio relativamente estable en el orden de los 1.180, 1.250, y los dólares le empiezan a aparecer, vaya a saber de dónde, porque no está claro, la verdad que el indicador de actividad y de desempleo le tiene sin cuidado. Va a inflar esa, digamos, va a ser el elemento, si se quiere, los elementos o indicadores para agitar, digamos. Sí, me da la sensación, Pablo, que es, mientras la macro, más o menos, con maquillaje y demás, le siga dando lo que pasa al interior de la micro, salario, actividad, consumo, empleo, la verdad que la micro los tiene sin cuidado. Me da esa sensación desde estos 16 meses de gobierno y 16 meses de medida de política que en general no van en el sentido del mercado interno. Miguel, la seguimos, te mando un abrazo. Abrazo para ustedes, un cariño. Miguel Giudicati, integrante del Departamento de Economía de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, hoy hilando algunos temas, esperando también algunos indicadores para un mes de junio que recién arranca, y ya metiendo también y valorizando esa mirada, esa lectura de la economía en el marco de lo que va a empezar a desplegarse como la campaña electoral. Te actualizo brevemente, tengo aquí un canal de televisión activado. Empezaron algunos balazos de goma en el puente de la Noria. Por el momento hay trabajadoras de la Salada que no se están moviendo, pero sí ya en este momento, tengo que decirte, enfrentados, ¿sí? Casi cara a cara, gran parte de los escudos de Gendarmería con los trabajadores que están hace una hora allí en el lugar. Vamos a ver cómo avanza la jornada. No se avisora nada bueno, al menos en las imágenes que estamos viendo en estos últimos minutos. Comienzo de espacio publicitario.